En el momento en que Daniel Carter subió al vuelo 927, sintió la familiar mezcla de agotamiento y alivio que viene con el final de un agotador viaje de negocios, con el cuerpo agobiado por las horas pasadas en salas de conferencias negociando contratos, estrechando manos con ejecutivos corporativos y afinando detalles que, a pesar de su importancia, lo habían agotado mentalmente de maneras que apenas podía articular, y mientras caminaba por el lujoso pasillo de la cabina de primera clase, ajustando los puños de su traje a medida, encontró consuelo en la idea de que pronto estaría en la comodidad de su hogar, recibido por el cálido abrazo de su esposa, la mujer que, a pesar de su implacable agenda como CEO de Skylux Airlines, siempre encontraba una manera de recordarle que la vida que habían construido juntos valía cada sacrificio. Acomodándose en el asiento 2A, exhaló profundamente, sus agudos y perspicaces ojos escanearon la opulenta cabina a su alrededor, notando la iluminación tenue, los murmullos apagados de otros pasajeros de primera clase y la silenciosa eficiencia de los asistentes de vuelo moviéndose rápidamente para prepararse para la salida, sus uniformes pulidos y movimientos coreografiados exudando un profesionalismo que se había vuelto una segunda naturaleza, aunque debajo de la apariencia de calma, se cernía una tensión, invisible pero presente, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Al otro lado de la cabina, Miranda Hayes, una azafata de alto rango con más de una década de experiencia navegando por cielos turbulentos y pasajeros aún más impredecibles, caminaba con el tipo de autoridad practicada que dejaba claro que lo había visto todo, los empresarios con derecho que chasqueaban los dedos como si fuera una sirvienta personal, los influencers que documentaban cada momento de su experiencia de viaje de lujo mientras trataban a la tripulación como meros accesorios de fondo. La celebridad ocasional cuya presencia convertía un vuelo ordinario en un espectáculo, pero cuando pasó por la segunda fila, algo en el hombre del asiento 2 la hizo detenerse, sus instintos, afinados por años de trabajo en primera clase, activaron una alarma inexplicable que le dijo que algo no estaba del todo bien, aunque no podía ubicar inmediatamente por qué. Su traje era impecable, su postura exudaba la confianza sin esfuerzo de un hombre acostumbrado al poder y, sin embargo, algo en él, tal vez la falta de deferencia, la autoridad tranquila pero innegable que tenía, la inquietaba y, antes de que pudiera procesar por completo el pensamiento, se encontró aminorando el paso, entrecerrando los ojos ligeramente mientras lo escrutaba con una intensidad que apenas se dio cuenta de que se estaba infiltrando en su expresión. De pie junto a su asiento, Miranda se aclaró la garganta y su postura se endureció mientras dejaba que las palabras salieran de sus labios con una voz que era educada en la superficie pero que tenía un innegable trasfondo de desafío, como si estuviera emitiendo una prueba sin hacerlo explícito. Señor, necesito ver su tarjeta de embarque nuevamente, dijo, con un tono firme pero no abiertamente acusador, aunque la solicitud en sí era una que los viajeros experimentados, especialmente los de primera clase, rara vez encontraban a menos que hubiera una razón legítima para preocuparse. Daniel, que había estado revisando sus correos electrónicos en su teléfono, levantó la vista lentamente y su mirada se encontró con la de ella con una curiosidad tranquila que pareció desequilibrarla por una fracción de segundo, aunque se recuperó rápidamente y mantuvo su aire de control mientras extendía la mano expectante. Sin decir palabra, Daniel metió la mano en su chaqueta, sacó la tarjeta de embarque nítida y perfectamente doblada y se la entregó con la clase de paciencia sin esfuerzo que surge de años de lidiar con personas que confundían la arrogancia con la autoridad. Cuando la tomó, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del papel y se dio cuenta de que ese era el momento en el que cualquier sospecha que se hubiera despertado en su interior se confirmaría o se descartaría, aunque en el fondo ya había tomado una decisión. Mientras sus ojos examinaban el billete, recorriendo con meticulosa precisión los detalles impresos, descubrió, para su creciente frustración, que todo estaba en orden, su nombre, su asiento asignado, todo correcto, todo legítimo, todo perfectamente alineado con el manifiesto que había memorizado antes del vuelo, y sin embargo, aunque la lógica dictaba que esta interacción debía terminar allí, que simplemente debía devolver el billete con un gesto profesional y seguir adelante, algo en ella se negaba a dejarlo pasar, su estómago se retorcía con la irracional pero innegable certeza de que tenía que haber un error, que tenía que haber algo fuera de lugar, algo que justificara la inquietud que no podía quitarse de encima. Y así, en lugar de admitir que se había equivocado,
en lugar de ofrecer incluso el más mínimo reconocimiento de que se había excedido, vaciló, un momento demasiado largo, una pausa que no pasó desapercibida, y en ese retazo de silencio, Daniel, con su expresión todavía ilegible pero su mirada ahora más aguda, respiró lenta y mesurada antes de hablar. De nuevo, su voz firme, serena, pero con un tenue filo de acero bajo la superficie. ¿Hay algún problema? Las palabras, tan simples como eran, parecían flotar en el aire, un desafío envuelto en cortesía, una silenciosa demanda de explicación que hizo que el pulso de Miranda se acelerara ligeramente, aunque nunca lo admitiría, y mientras se obligaba a enderezarse, a recuperar el control en una interacción que de alguna manera se le había escapado de las manos, tomó una decisión, una que, en el gran esquema de las cosas, sería recordada no solo como un desafortunado error, sino como el catalizador de un evento que sacudiría los cimientos mismos de su carrera, su reputación y todo lo que había pasado años construyendo. Sin romper el contacto visual, inhaló profundamente, cuadró los hombros y dijo, con la convicción inquebrantable de alguien que ya había tomado una decisión, voy a necesitar que te levantes del asiento mientras verifico algo con mi supervisor. Y así, cayó la primera ficha de dominó. Por un momento, un pesado silencio se instaló entre ellos, un silencio denso con una tensión tácita, mientras Daniel Carter permanecía perfectamente quieto en su asiento, su mirada aguda e inteligente fija en la azafata que estaba frente a él, su mente procesando sus palabras con una precisión tranquila que desmentía la creciente irritación que hervía bajo su exterior por lo demás sereno, porque en todos sus años de viajar, en todos los vuelos que había tomado a través de incontables ciudades y continentes, nunca, ni una sola vez, le habían pedido que desocupe un asiento que había pagado legítimamente, y mucho menos con el tipo de insistencia firme que sugería que era una especie de intruso no deseado del que había que ocuparse antes de que pudiera convertirse en un problema. Miranda Hayes, de pie junto a él con una expresión cuidadosamente neutral que comenzaba a desgastarse en los bordes, apretó su agarre alrededor de la tarjeta de embarque que todavía sostenía en su mano, su comportamiento pulido y profesional se deslizó lo suficiente para que cualquiera que prestara atención viera el indicio de terquedad acechando debajo de la superficie, porque a pesar del hecho de que todo frente a ella confirmaba que este hombre tenía todo el derecho de estar sentado exactamente donde estaba, a pesar del hecho de que no había ninguna razón lógica para que ella intensificara la situación más, una pequeña e insistente voz en el fondo de su mente se negaba a dejar de lado la idea de que algo sobre esto, sobre él, se sentía mal, y esa voz, ese instinto desenfrenado, era lo que la impulsaba a redoblar los esfuerzos en lugar de dar marcha atrás, a seguir adelante en lugar de ceder, incluso cuando cada parte racional de ella debería haberle dicho simplemente que devolviera el boleto y siguiera adelante. Daniel, que había pasado años en salas de juntas negociando contratos de miles de millones de dólares, que había dominado el arte de permanecer ilegible ante los juegos de poder y las maniobras corporativas, exhaló lentamente, sus dedos tamborilearon una vez contra el apoyabrazos antes de moverse, levantándose de su asiento con el tipo de gracia deliberada y sin prisas que dejaba claro que no estaba reaccionando por obediencia sino más bien por pura curiosidad por ver hasta dónde llegaría esto. Porque algo en el tono de Miranda, algo en su postura, le decía que estaba convencida de que tenía razón, y él quería saber, no, necesitaba saber, exactamente en qué pensaba que tenía razón. Entrando en el pasillo, se ajustó los puños del traje con una precisión sin esfuerzo, luego se giró para mirarla por completo, su expresión era ilegible pero su silencio exigía una explicación, esperando, observando, dándole la oportunidad de reconsiderar antes de llevar esto a un lugar del que ninguno de los dos sería capaz de regresar, pero Miranda, impulsada por algo que no podía nombrar, por una convicción que no se basaba en la lógica sino solo en el instinto, siguió adelante, haciendo un gesto hacia el frente de la cabina mientras hablaba de nuevo, su voz tenía un tono cortante y autoritario que se había perfeccionado a través de años de tratar con pasajeros difíciles, aunque no reconoció que esta vez, no estaba tratando con cualquier pasajero. Sígame, señor, dijo, con la espalda erguida, la expresión firme y la voz lo suficientemente aguda para que los pasajeros que la rodeaban supieran que ella tenía el control, que estaba manejando la situación, que ella era la autoridad aquí y que nadie, ni siquiera un hombre con traje a medida y un aire de poder silencioso, iba a desafiar esa autoridad sin consecuencias.
Daniel no dijo nada al principio, dejando que el momento se alargara lo suficiente para que ella sintiera el peso de sus propias palabras, y luego, finalmente, soltó una risa suave y divertida, baja, mesurada, el tipo de risa que no nacía del humor sino de la pura incredulidad, el tipo de risa que llevaba dentro la comprensión de que acababa de meterse en una situación tan absurda, tan tremendamente innecesaria, que lo único que quedaba por hacer era dejar que se desarrollara. Guíe el camino, dijo por fin, con voz suave, tranquila, peligrosamente paciente. Y así, Miranda giró sobre sus talones y caminó hacia la parte delantera de la cabina con la confianza que solo podía venir de alguien que creía, más allá de toda duda, que estaba haciendo lo correcto, sin considerar ni una sola vez que cada paso que daba la acercaba cada vez más al mayor error de su carrera, porque lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que el hombre que la seguía por el pasillo, el hombre al que acababa de desafiar, no solo era un pasajero de primera clase con un boleto completamente pagado, sino el esposo de una mujer que tenía más poder en esta aerolínea del que Miranda podría llegar a comprender. Y en el momento en que lo descubriera, ya sería demasiado tarde. El silencio que cayó sobre la cabina de primera clase mientras Daniel Carter seguía a Miranda Hayes por el pasillo no era el silencio de los pasajeros perdidos en sus propios mundos, sino el tipo de silencio denso y expectante que llega cuando la gente siente que se está desarrollando un drama, el tipo de momento en el que las miradas se levantan sutilmente de las pantallas de los teléfonos, donde las conversaciones en voz baja se detienen y donde los hombres de negocios y los turistas por igual se convierten en observadores silenciosos de una interacción que ya había comenzado a sentirse como algo más que una simple disputa por los asientos, incluso si aún no podían explicar exactamente por qué. Miranda, caminando adelante con una columna tan rígida que bien podría haber sido de acero, mantuvo la cabeza alta, cada paso exudando el aire inconfundible de alguien que creía, con certeza inquebrantable, que no solo tenía el control de la situación sino que tenía razón, que estaba defendiendo la integridad de su cabina, que estaba asegurando que la primera clase siguiera siendo un santuario exclusivo para aquellos que realmente pertenecían, aunque todavía tenía que articular, incluso para sí misma, que exactamente la había convencido de que Daniel Carter no estaba entre ellos. Daniel, por su parte, caminaba con una tranquilidad lenta y pausada, su expresión no delataba nada, sus movimientos eran pausados, y si Miranda hubiera estado prestando más atención, si se hubiera permitido salir de la tensión creciente de su propia creación, podría haber notado la forma en que sus labios se curvaron en la más leve, casi imperceptible sonrisa, no por diversión sino por la comprensión naciente de que él no era el que estaba a punto de sufrir las consecuencias de este encuentro. Porque lo que Miranda acababa de hacer, con absoluta confianza y una completa falta de conciencia de sí misma, era cometer el tipo de error que no terminaba con una simple disculpa, el tipo de error que, una vez puesto en marcha, no se podía deshacer. Llegaron a la cocina, cerca de la parte delantera del avión, un espacio estrecho donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el crujiente y estéril aroma de los limpiadores industriales, el zumbido de los motores vibraba débilmente a través de las paredes, y Miranda, girando bruscamente sobre sus talones, lo enfrentó con una expresión controlada que enmascaraba la frustración que hervía bajo su superficie, una frustración nacida del hecho de que este hombre, este pasajero, no había discutido, no había protestado, no había reaccionado de la manera en que los pasajeros difíciles suelen hacerlo, y de alguna manera, eso la puso más nerviosa que si lo hubiera hecho. Necesito verificar algo con el sobrecargo, dijo, con voz fría pero firme, mientras le hacía un gesto para que esperara. Por favor, quédese aquí. Daniel no dijo nada, se limitó a deslizar las manos en los bolsillos de sus pantalones de traje, observando cómo ella desaparecía por la puerta encorvada hacia los aposentos privados de la tripulación, y tan pronto como ella se fue, se permitió una exhalación lenta y constante, moviendo los hombros ligeramente como si se sacudiera el peso del absurdo que le habían impuesto, porque lo que Miranda no sabía, lo que posiblemente no podía saber, era que en ese mismo momento, 30.000 pies debajo de ellos, en una oficina revestida de vidrio y acero, su esposa, Naomi Carter, CEO de Skylux Airlines, ya estaba al tanto de que algo había sucedido, y ya estaba haciendo llamadas. Dentro de la zona de la tripulación,
Miranda se encontró cara a cara con la sobrecargo, una mujer mayor llamada Evelyn Clarke, que había estado volando el tiempo suficiente como para haber visto todo tipo de conflicto imaginable, sus años de experiencia grabados en las finas líneas alrededor de sus ojos perceptivos, y mientras Miranda relataba la situación, Evelyn frunció el ceño ligeramente, aunque al principio no dijo nada, simplemente escuchó, absorbió, asimilar cada detalle con la cuidadosa paciencia de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era a menudo la herramienta más poderosa para desactivar conflictos innecesarios. ¿Y su boleto es correcto?, preguntó finalmente Evelyn, su voz mesurada, tranquila, dándole a Miranda la oportunidad de escuchar el fallo en su propia lógica antes de que tuvieran que señalárselo. Miranda se puso rígida, con un destello de vacilación en su postura por lo demás firme, porque si bien podía intentar argumentar que algo en el hombre le había parecido extraño, que algo había sentido fuera de lugar, no podía negar el hecho de que su billete era válido, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, y por primera vez desde que había comenzado el encuentro, una pizca de duda se deslizó en su mente, un pensamiento no deseado que le susurraba que tal vez había actuado demasiado rápido, había asumido demasiado, había permitido que un instinto infundado se impusiera al profesionalismo del que se enorgullecía. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, antes de que pudiera intentar recuperar el control de una situación que ya había comenzado a escapársele de las manos, el intercomunicador cobró vida y la voz del capitán atravesó la cabina con el tipo de autoridad fría que exigía atención de inmediato. Señorita Hayes, por favor, preséntese en la cabina de mando inmediatamente. Las palabras provocaron una oleada de inquietud en el pecho de Miranda, y se le hizo un nudo en el estómago cuando Evelyn la miró con una mirada indescifrable, cercana a la compasión. Aunque Miranda no estaba segura de por qué, de repente sintió como si la hubieran llamado a la oficina del director, como si el control que creía tener estuviera a punto de serle arrebatado por completo. Se dio la vuelta rápidamente, atravesó la cortina y regresó a la cabina principal, respirando con dificultad mientras se dirigía hacia la parte delantera del avión y, por primera vez desde que todo esto había comenzado, evitó mirar a Daniel Carter cuando pasó junto a él, como si, en algún nivel subconsciente, supiera que lo que fuera que viniera a continuación ya se hubiera decidido y ella simplemente estuviera caminando hacia su destino. Cuando llegó a la puerta de la cabina, dudó un instante antes de llamar. La puerta se abrió casi de inmediato. El peso del momento la presionó cuando entró y se encontró cara a cara con el capitán Reed, un piloto experimentado con reputación de liderazgo sensato, sus agudos ojos azules fijos en ella con una intensidad que le hizo temblar el pulso. Y entonces, antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, antes de que pudiera intentar explicarse, el teléfono de a bordo montado en la pared junto al panel de control se iluminó con una llamada entrante, y cuando el capitán se acercó y presionó el botón para aceptar, una voz llenó el pequeño espacio, una voz que envió un escalofrío instantáneo por la columna vertebral de Miranda, una voz que era tan suave como la seda y el doble de aguda, una voz que llevaba el peso de la autoridad de una manera que no dejaba lugar a la negociación. Capitán Reed, dijo la voz, fría, serena, pero con un trasfondo de acero silencioso. Esta es Naomi Carter. El estómago de Miranda cayó. Y en ese momento, cuando la plena conciencia de lo que había hecho la azotó como un maremoto, comprendió, con esa certeza enfermiza que no dejaba lugar a la negación, que acababa de cometer el mayor error de toda su carrera. Porque el hombre al que había desafiado, el hombre al que prácticamente había acusado de no pertenecer al mundo, el hombre al que había pedido que se levantara de su asiento como si fuera un impostor que intentaba entrar a robar en el lujo, estaba casado con la mujer más poderosa de la industria aérea, una mujer que ahora, en ese mismo momento, exigía saber exactamente por qué su marido había sido tratado como algo menos que el pasajero de primera clase que era. Y Miranda no tenía respuesta. Las manos de Miranda temblaron cuando el capitán Reed la miró con una mirada tan fría que podría haber congelado toda la cabina. La voz de Naomi Carter todavía resonaba en la cabina, tranquila pero devastadoramente definitiva, el tipo de tono que no pedía explicaciones sino que emitía un juicio, y en ese momento, Miranda supo, sin lugar a dudas, sin una pizca de esperanza, que estaba acabada.
La puerta detrás de ella se abrió con un chirrido y cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con Daniel Carter una vez más, su expresión ilegible, su silencio más poderoso que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado, y cuando abrió la boca, ya sea para disculparse, para defenderse, para salvar la poca dignidad que le quedaba, fue interrumpida por la voz del capitán, sus palabras pronunciadas con el peso de una decisión irreversible. Señorita Hayes, dijo, cruzando las manos sobre el panel de control, su expresión ilegible pero su tono definitivo. Desembarcará en el próximo aeropuerto disponible, con efecto inmediato. Tu carrera en Skylux Airlines ha terminado. El mundo dio vueltas. Se le cortó la respiración. Y mientras estaba allí, tambaleándose, ahogándose en el peso de su error, se dio cuenta, demasiado tarde, de que no solo había perdido su trabajo, sino que lo había destruido todo. ¿Y lo peor? Ella misma se lo había provocado.